El médico cerró la puerta, bajó la persiana y dijo con una calma que me heló la espalda: «Para evaluar bien vuestra tensión, necesito ver cómo os tocáis cuando creéis que nadie mira». En ese instante, la consulta dejó de parecer un lugar seguro, y mi corazón empezó a golpear como si quisiera huir antes que yo. Me llamo Leo, tengo 26 y trabajo como fisioterapeuta en Ruzafa, Valencia. Con Simón, 28, vivimos a 10 minutos de la playa. Su risa me calma, su disciplina me ordena. Aquella mañana de septiembre, entramos en la consulta del doctor Antonio Mercader, un hombre de mirada limpia, 50 años quizá, bata impecable, voz que parecía hecha para tranquilizar. Vine por mi chequeo anual. Simón, por unas molestias en la zona lumbar tras las clases en el instituto. «Empezamos contigo», dijo el doctor. «Tensión, reflejos, movilidad, nada fuera de lo común». Asentí. Todo iba bien. El frío metálico del estetoscopio pasó y se fue como una nube breve. Simón observaba desde la silla, atento, con esos ojos que cuando se fijan en mí, hacen que el mundo se desdibuje. Sentí la paz de la rutina, hasta que el doctor cambió el aire de la sala con una frase. «Para entender el dolor de Simón, necesito ver vuestra interacción física. La forma en que lo tocas, Leo, puede decirme mucho». La palabra interacción flotó entre los tres con un brillo extraño. Simón se quitó la camiseta. La luz blanca resaltó la tensión de sus trapecios. No era un escaparate, pero mi pulso se desbocó. Me acerqué y apoyé las manos en su espalda baja. Su piel estaba tibia. El aire se volvió más denso cuando mi mano se quedó un segundo de más y la respiración de Simón se hizo audible, como si algo en su pecho necesitara salir y no se atreviera. «Describe lo que sientes», pidió el doctor. «Alivio y...» Simón dudó. «Y una especie de calma que sube despacio». Yo tragué. Nuestra cercanía se sentía temeraria, como asomarnos al borde de una tormenta. «Continúa, Leo», indicó el médico, tomando notas. Hombros, cuello, cadena posterior. Mis dedos ascendieron. No había nada explícito. Era un trabajo, era cuidado, era nosotros. Y sin embargo, cada gesto cargaba una electricidad silenciosa. La sala obedecía a una sola ley, ojos fijos en los nuestros, un silencio cargado, un deseo sin nombre. Sentí fuego bajo la piel, cada nervio despierto, mi corazón latiendo demasiado alto para un espacio donde se supone que todo debe estar bajo control. Aproximadamente en ese punto, el doctor hizo avanzar la historia. «Me ayudaría a observaros en otra posición. Simón, túmbate. Leo, repite la maniobra». Simón obedeció. Yo seguí con la rutina. Presión suave, respiración guiada, mi voz baja pidiéndole que soltara la tensión. Noté el estremecimiento leve de su abdomen cuando mis manos pasaron hacia las lumbares. No había prisa. Había una quietud peligrosa. La consulta ya no se sentía como un lugar neutro. Era un umbral. «Interesante», murmuró el doctor, acercándose. «Cuando Leo te toca bajo observación, tu tono muscular cambia. Es pudor y... activación». La palabra activación dejó un rastro de calor en mis mejillas. Miré a Simón. Su mirada se demoró demasiado en la mía. No necesitábamos decirlo. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier frase. «¿Es esto estrictamente necesario?», preguntó Simón, con esa prudencia que tanto admiro. «Si queremos comprender el origen profundo de la tensión, sí», contestó el doctor. «Pero solo si os sentís seguros. Quise decir que no. Quise terminar ahí. Pero mi propia profesión me robó la salida fácil. Sabía que el tacto cuidadoso relaja, que la confianza cura. Aún así, algo en mí tembló cuando el doctor, a medio metro, respiró y añadió: «Para completar la evaluación, necesitaré tiempo a solas con vosotros, sin interrupciones. Luego cerramos por descanso. Nadie entra». Allí se plantó el incidente que lo cambió todo. La propuesta no era obscena. Era la insinuación de una prueba. Dejó caer sobre nosotros la promesa de un espacio sin relojes, sin ojos ajenos, y la carga de un riesgo que podía quebrarnos. Llegamos a la mitad de mi conflicto con una grieta. Simón exhaló con alivio. Pequeño, apenas audible, pero lo escuché. Lo sentí como un cristal astillándose dentro de mí. ¿Alivio por el médico? ¿Por la novedad? ¿Por salir de la rutina que nos envolvía últimamente?
Me ardió el orgullo. Mi mano titubeó un instante. La suya buscó mi muñeca. Ese roce mínimo bastó para traerme de vuelta. Calor piel con piel, un temblor leve, la promesa de que seguíamos siendo nosotros. Pero la idea ya estaba sembrada. ¿Y si esta evaluación abría una puerta que yo no estaba listo para cruzar? El doctor se apartó un paso, como si devolviera la responsabilidad al centro de la camilla. «Puedo ofreceros una observación continuada», dijo con voz suave. «Cerramos al mediodía. Nadie nos interrumpe. Vosotros marcáis los límites». Ahí empezó la escalada. No era solo la reputación de un médico respetado en un barrio que habla más de lo que debería. Era la mía, la de Simón, mi consulta a 3 calles, su instituto lleno de miradas. Si alguien entraba, si sonaba un móvil, si un rumor nacía, ¿qué parte de nuestro amor resistiría? Sentí el peso de la ciudad sobre los hombros. El aire olía a desinfectante y a algo más íntimo, como la promesa de una lluvia que no sabes si deseas o temes. «Leo», susurró Simón, «dime que pare». No pude, porque su voz venía con una vibración que reconocí de lejos, esperanza mezclada con miedo. Mi pecho era una tormenta, un choque entre la lealtad y una curiosidad que no quería admitir. Nuestros labios casi se encontraron, sería demasiado explícito para este lugar. Solo diré que quedamos a un aliento de cruzar una línea invisible, en una quietud peligrosa, donde todo dentro de mí gritaba que me alejase, y al mismo tiempo me pedía quedarme. «Solo si hay reglas», dije, al fin. «¿Y si esto no nos rompe?» El doctor asintió sin sonreír. «Reglas claras, nada que no queráis, y si decís basta, es basta». La manecilla avanzó 1 minuto. El pasillo quedó en silencio. El timbre no sonó. El reloj, por primera vez, pareció detenerse. Entonces ocurrió el clímax de esta primera parte. El doctor giró el cartel de la puerta, cerrado por descanso. Bajó la luz y se quedó mirándonos con una sinceridad que me desarmó. «No estoy hablando solo como médico», confesó. «Hablo como hombre que ve algo entre vosotros que le recuerda lo que perdió». Mi estómago se contrajo. Parte de mí entendió, otra se defendió. Y otra, la más peligrosa, sintió una empatía que no esperaba. «Si cruzamos esa puerta», pensé, «¿qué perderemos para siempre? ¿Qué ganaremos que no se pueda desandar?» El pomo de la puerta encajó, la luz quedó en una penumbra suave, y su invitación cayó, nítida, inevitable. «Quedaos esta tarde, marcad los límites, dejad que observe, y que participe lo justo para que entendáis lo que estáis buscando». Simón me miró, sus ojos clavados en los míos, un deseo no dicho, una cercanía peligrosa. El mundo se desvaneció alrededor. Sentí su aliento templado contra mi oreja, cada nervio despierto, mi corazón golpeando demasiado alto, y justo cuando iba a responder, sonó un mensaje en su móvil con el nombre del director del instituto en la pantalla. La realidad entró como una ráfaga. Levanté la vista. El doctor no dijo nada. La sala se sostuvo en un hilo. El timbre vibró en el pasillo, pero dentro de la consulta, el silencio pesó como una decisión ya tomada. Si salíamos, nada cambiaba. Si nos quedábamos, todo podía romperse. El doctor dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y nos miró como quien ofrece un puente sobre un río crecido. «Reglas», dijo. «Vosotros ponéis las líneas. Yo observo. Si algo os incomoda, lo detenemos». Asentí sin voz. Simón respiró hondo. No era placer lo que había en el aire. Era una mezcla espesa de pudor y curiosidad. El médico bajó aún más la luz, solo 1 grado, y el mundo quedó reducido a 3 respiraciones que no sabían dónde meterse. «Quiero entender por qué tu espalda se defiende», le dije a Simón, acercándome. «Guiarte la respiración me ayuda a escucharte». Su piel estaba templada. Un roce mínimo, la mano que se queda un latido de más, y el tono muscular cambiaba. El doctor apuntó sin interrumpir. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier instrucción. Yo contaba inhalaciones, como si nombrarlas pudiera mantenernos a salvo. No habría prisa ni exhibición, solo el mapa secreto de la confianza, ese en el que un gesto contiene demasiadas cosas a la vez. A los pocos minutos, la propuesta que marcó el riesgo cayó con todo su peso. «Me gustaría ver cómo reacciona tu cuerpo cuando la presión no es técnica, sino afectiva», dijo el doctor. «Leo,
Toca solo cuando de verdad quieras tocar. Simón, di cuando eso haga algo en ti. La idea me cruzó como un rayo. El límite estaba trazado en una línea fina. Yo, que toco para aliviar, debía tocar para decir sin palabras lo que tantas veces escondo. Simón asintió con los ojos abiertos de par en par. Me odié un poco por necesitarlo y por temerlo. Me incliné apenas. No hubo nada directo. Fue una cercanía medida. Una mano que describe un arco lento en la zona lumbar. Un calor que sube. El aire se volvió denso. Cada nervio despierto. El corazón demasiado alto. Simón exhaló un ahora, tan bajo que parecía un pensamiento. El doctor no intervino. Su presencia era una sombra que certificaba que aquello sucedía de verdad. En el 25% de esta historia, la primera grieta. Simón dejó que mi mano se quedara. No pidió distancia, no pidió pausa, y el leve alivio que noté en él me pinchó el orgullo como una espina. ¿Alivio por mí o por el permiso del médico? Mi cabeza encendió alarmas. Mis dedos, sin embargo, encontraron el ritmo de siempre. La contradicción me partió en dos. Yo era el que decía «basta» cuando la intensidad nos desbordaba. Esa mañana no supe hacerlo. Se produce un patrón curioso, apuntó el doctor, con voz grave. Cuando Leo decide tocar, tu respiración se calma. Hay deseo, pero también miedo a que el deseo os traicione. Lo dijo sin morbo, casi con compasión. Y eso, precisamente, me dolió. No quería compasión, quería claridad. Hacia la mitad, el primer signo de traición, tan pequeño que solo lo percibí yo. Simón buscó mi muñeca con un gesto que conozco, pero sus ojos se desviaron un segundo hacia la silueta del médico. No hubo nada más que una chispa, y aún así, encendió todo lo que yo guardaba en silencio. Sentí fuego bajo la piel, la quietud peligrosa del casi. Un paso más y habría cruzado una línea de la que luego es difícil volver. «Paramos aquí», dije, antes de que el temblor se notara más. «Quiero hablar a solas con él». El doctor asintió y se apartó hacia el despacho contiguo, sin cerrar del todo. Nos dejó media puerta, media salvación. «No sé si puedo gestionar esto», susurré, sin teatralidad. «Me veo queriendo y frenando a la vez». «Yo también», contestó Simón. «No sé si deseo la novedad o que me mires como al principio. Quizás son lo mismo». Ese golpe me partió otra vez. Recordé los días en que cualquier gesto suyo dejaba el mundo en suspenso, cuando la tensión nos hacía reír para no temblar. «Si seguimos», le dije, «será con una regla mía. Lo que pase aquí no se repite fuera. Y si siento que me pierdo, nos vamos». «Acepto», dijo, y su voz traía una promesa. El doctor regresó. Puso agua sobre la mesa, nada más. Me sorprendió agradecer ese gesto sencillo, como si el mundo necesitara volver por un segundo a algo reconocible. Volvimos a la camilla. Yo marqué la distancia con milímetros que sabían a abismo. Noté un estremecimiento mínimo en la espalda de Simón cuando rocé el borde del sacro con el dorso de los dedos. El aire pesó. La consulta se volvió un borde. Cerca del final, la ciudad entró por una rendija. Un mensaje llevó el nombre del director otra vez, esta vez con una frase que nos heló. «Hay padres preguntando por tu vida privada». Simón se incorporó de golpe. El miedo de Valencia, su rumor constante, nos tomó por el cuello. El médico apretó los labios. Nadie habló durante un largo minuto. «No estáis solos», dijo al fin. «Pero el rumor es una máquina que no entiende de matices». Me ardieron los ojos. No era rabia. Era la impotencia de ver cómo algo que apenas habíamos nombrado ya tenía voces fuera. «Acabemos la sesión», dije, con la garganta seca. «Y después decidimos». El doctor aceptó sin discutir. Terminamos con respiraciones pautadas, con toques mínimos que decían más de lo que yo quería admitir. La tensión ya no necesitaba testigos. Cuando parecía que el día no podía tensarse más, llegó el clímax de esta parte. El timbre retumbó 3 veces seguidas, insistente. El doctor miró la puerta, luego a nosotros. La decisión volvió al centro de la sala. Y justo entonces, desde el pasillo, una voz clara preguntó por mí. «Leo, ¿estás ahí?» Era un paciente mío. Simón me miró con un brillo nuevo, miedo, pero también un rastro de reproche. Yo, paralizado entre dos puertas, supe que cualquier elección tendría un coste. La voz de mi paciente sonó detrás de la puerta y me partió en dos. Si atendía,
Salvaba mi nombre. Si me quedaba, intentaba salvar lo que aún latía entre nosotros. Le pedí al doctor un minuto y salí al pasillo. El hombre esperaba con impaciencia. Le di una nueva cita con la voz que apenas me obedecía. Cuando regresé, encontré a Simón sentado en el borde de la camilla y al doctor a un par de pasos, sin notas en la mano. El aire había cambiado de temperatura, como si algo hubiera pasado que ninguno quería nombrar. «Te buscaban», dijo Simón, sin reproche. «Ya está arreglado». «Sí», contesté. «¿Ha pasado algo?» «Hemos hablado», dijo el doctor. «Solo eso. Tu pareja necesita entender dónde acaba el dolor y dónde empieza el miedo». No había rastro de teatro. Aún así, sentí una punzada en el estómago. Habíamos abierto la puerta a una presencia que, sin tocar, hacía cosquillas a nuestras defensas. Me acerqué. La distancia entre los tres tenía el espesor de una confesión no dicha. «Quiero terminar yo», dije. Y luego paramos. Simón asintió. Me coloqué detrás de él, las manos en su espalda baja. La respiración compartida encontró un ritmo que reconocí como quien halla una llave antigua. El doctor calló. La ciudad quedó lejos. Un temblor mínimo subió desde mis dedos. El mundo se redujo a la forma en que él exhalaba, cuando mi mano se quedaba un latido de más. El silencio tenía una electricidad que nos hacía vulnerables. En el primer cuarto de este tramo, la propuesta que encendió el riesgo volvió a aparecer, limpia. «Permitidme dirigir la respiración», pidió el doctor. «Solo para que Leo observe cómo cambia sin tocar». Yo dudé. Simón dijo, «Vale», con una rapidez que no esperaba. Fue un gesto pequeño, pero me atravesó. El doctor colocó su voz cerca, sin invadir. Guió inhalaciones profundas, marcó pausas. El cuerpo de Simón obedeció. Sentí orgullo y un filo de celos que no quise aceptar. A la mitad, la primera traición, no en la piel, sino en la mirada. Cuando el doctor dijo, «Ahora suelta», Simón buscó con los ojos su aprobación antes que la mía. Fue un segundo. Me ardió el pecho. No hubo contacto indebido. No hubo exceso. Hubo un desplazamiento de la confianza, y eso bastó para que el suelo se moviera. «Paramos», dije, con calma que no sentía. «Esto ya no es evaluación». El doctor bajó la vista. «Tenéis razón. He ido demasiado lejos como observador. Pido disculpas». Simón me tocó la muñeca con esa torpeza que nace del miedo a perder. El gesto me sostuvo, pero no borró el pinchazo. Cerca del final, la ciudad volvió a colarse. Otra notificación en su móvil. «Reunión con el director. Padres preocupados». La frase era un golpe seco. Yo vi el futuro empañado por rumores. Vi mi consulta convertida en murmullo. Vi nuestra casa llena de silencios. El doctor respiró hondo. Parecía cargar con una culpa que no le pedimos. «Os cubriré», dijo. «Si alguien pregunta, todo se reduce a terapia y límites. Asumo mi parte». «No puedes cubrir lo que no entienden», respondí. «Y los pasillos entienden poco». Cerramos la sesión con una calma forzada. El doctor abrió la puerta. La luz de la mañana nos cayó encima como si no hubiese ocurrido nada. Simón y yo salimos sin tocarnos. En el ascensor, la proximidad fue una frontera. «Esta tarde hablamos», murmuró. «Sí», dije, y el sí sonó más frágil de lo que quería. Esa misma tarde, frente al cauce del Turia, la elección me cortó el paso. Si me aferraba al orgullo, lo perdía. Si tragaba mis celos, quizá también. Le pedí a Simón que me mirara. Lo hizo, y entonces lo dije sin adornos. Me dolió que buscaras sus ojos antes que los míos. «Me asusté», respondió. Sentí que por fin alguien nombraba lo que nos pasa, que deseo aliviarme y que, al mismo tiempo, me da miedo que el deseo rompa lo que somos. No hubo abrazo. Hubo una tregua. Mañana, la reunión con el director. Mañana, nuestra verdad puesta en una mesa donde otros sientan cátedra de lo que no conocen. Caminamos de vuelta en silencio, con el corazón demasiado alto, la piel alerta y una pregunta ardiendo. ¿Será la ciudad quien nos diga cómo amarnos? El correo del instituto llegó al amanecer y no traía palabras. Traía un juicio. Se ruega asistencia de Simón a reunión urgente por inquietudes de familias. La pantalla me devolvió mi propio miedo. Acompañé a Simón hasta la entrada. No me dejaron pasar. Lo vi desaparecer por el pasillo mientras mensajes anónimos nacían en grupos que no conozco. En mi consulta, entre estiramientos y citas,
La noticia se filtró como humedad. Dicen que... ¿Tú conoces? El rumor no describía hechos. Fabricaba escenas y las pegaba a nuestros nombres. La vergüenza me subió a la garganta como un sabor metálico. El doctor llamó a media mañana. He preparado un informe, dijo. Técnicamente impecable, sin ambigüedades. Si lo necesitan, lo presento. Agradecí el gesto. Colgué y me quedé mirando la pared como si pudiera leer en ella una salida. Al mediodía, Simón salió del instituto con la mandíbula tensa. Caminamos sin hablarnos hasta un banco resguardado por árboles silenciosos. Me preguntaron si estaba mezclando lo personal con la escuela. Dijo. Les dije que mi vida privada no es asunto suyo. Luego preguntaron por ti. ¿Qué dije yo sin estar? Que eres mi pareja, que intento arreglar un dolor, que nadie ha cruzado ninguna línea. ¿Y cómo lo recibieron? Con sonrisas de hielo. A partir del primer cuarto, el barrio empezó a ser un juez. Una madre me observó por encima de la mascarilla como si yo fuera una noticia. Un colega me escribió para aconsejar prudencia, como si la prudencia fuese una llave que se gira y ordena el mundo. La ciudad, que tantas veces me abrazó, se convirtió en una sala pequeña donde faltaba aire. A la mitad, la pelea. No fue a gritos, fue una sucesión de frases sin remate. No quiero que vuelvas a esa consulta, dije. No quiero que me controles por miedo, respondió. Me dolió. A mí también. Siento celos. Yo siento vergüenza. Un silencio cargado nos separó. Noté su temblor cuando me rozó al pasar hacia la cocina. Nuestros ojos se buscaron y se apartaron con el mismo pudor. Lo que antes nos unía, la risa, la complicidad, se volvió una cuerda tensa que cada gesto podía romper. Cerca del final apareció el doctor en nuestro portal. No traía bata ni discursos, solo una carpeta y una sinceridad que dolía. No voy a defenderme, dijo. Vengo a preguntaros qué necesitáis para que esto no os destroce. Que dejes de estar en medio, contesté. Que la gente no tenga una cara a la que culpar. Si me aparto sin explicar, confirmo su chisme, replicó. Si hablo, os expongo. Entonces escribe y calla, pidió Simón. Déjales un papel y no una voz. El médico asintió. Dejó la carpeta con el informe en nuestras manos y se fue sin darse la vuelta. El pasillo quedó cargado de una humanidad que yo no quería admitir. Llegó la noche y con ella el golpe que empujó la historia a su borde. Un mensaje del director citó a Simón con carácter definitivo. La palabra pesó como una sentencia. Pensé en huir unos días, pero entonces la huida se pareció demasiado a una rendición. Dormimos poco. Nos rozamos en la oscuridad con una cautela que quemaba. El mundo se redujo a su respiración contra mi nuca, a mi corazón, demasiado alto, y a una promesa muda. Mañana decimos la verdad y aceptamos el precio. El director no necesitó elevar la voz. Bastó su formalidad para convertir la sala en un tribunal. Hablemos con claridad, profesor Simón. Circulan dudas. La palabra dudas se clavó como un alfiler. Simón respiró hondo. Yo me quedé fuera, con el móvil ardiendo en la mano. 10 minutos, 15, 20. Cuando salió, sus ojos traían cansancio y decisión. Caminamos hasta un parque sin bancos libres. Nos quedamos de pie, apoyados en una barandilla que temblaba con el tráfico. Han pedido que me aparte de ciertas actividades para evitar malentendidos, dijo. He dicho que no. He puesto el informe del doctor sobre la mesa. He hablado de límites. He dicho tu nombre. El orgullo me subió como una ola y chocó con el miedo a las consecuencias. ¿Y ahora? Ahora pueden abrir un expediente, o pueden dejarlo pasar. No lo sé. Pero esta vez no voy a esconderme. En el primer cuarto, el doctor nos envió un mensaje breve. He registrado el informe. Si necesitan mi presencia, iré. No había dramatismo, solo el peso de alguien que asume lo que le toca. Le respondí con un «gracias», que me supo a tregua. A la mitad llegó nuestra decisión. No era heroica ni cinematográfica. Era simple y, por eso, difícil. No volveríamos a la consulta juntos. No porque hubiera culpa, sino porque comprendimos lo que se nos abría en el pecho cuando convertíamos el cuidado en escenario. Si había que sanar, sería con tiempos nuestros, sin terceros, sin la sombra de una sala que todo lo vuelve rumor. Quiero que lo intentemos, dije. Volver a tocarnos como al principio, en casa,
sin espectadores. Quiero lo mismo, respondió. Tengo miedo, pero quiero. Empezamos esa misma tarde. No hubo música, ni velas, ni promesas grandes. Hubo una esterilla en el suelo, respiraciones contadas, mis manos guiando sin prisa, su cuerpo diciendo sí y basta, con honestidad. La cercanía fue prudente, intensa, sin cruzar ninguna línea. El aire se espesó solo lo necesario. Sentí su aliento cerca de mi oído y aprendí a detenerme justo cuando todo dentro de mí pedía seguir. La tensión se volvió un lugar habitable. Comprendí que el deseo puede ser cuidado cuando encuentra palabras. Cerca del final, la ciudad, que tanto nos apretó, se quedó sin gasolina. Los mensajes remitieron. El director no llamó. Las voces se entretuvieron con otra historia. El doctor envió una última nota. Cierro unos días. Gracias por obligarme a mirarme. No lo volvimos a ver. No hizo falta. La última noche de esta historia, caminamos por la Malvarrosa. No había multitudes, solo el rumor plano del mar y el olor a sal. Simón rozó mi mano y la dejó a medio camino, como quien ofrece un pacto sin exigir respuesta. Yo la tomé. Sentí un calor conocido, un pulso que me ordenaba por dentro. Nos detuvimos frente a la espuma. Si nos vuelven a mirar, dijo, que nos encuentren así, sin vergüenza. Si nos vuelven a separar, respondí, que sea porque elegimos cuidarnos, no porque tuvimos miedo. No hubo promesas eternas. Hubo un presente que por fin respiraba. La cercanía fue una cuerda firme, no un precipicio. Y cuando nuestros rostros quedaron a un aliento, recordé la línea que aprendimos a trazar. La respeté. Él sonrió con ese gesto mínimo que me sujeta el mundo. Nos quedamos allí hasta que el cielo cambió de color. La historia termina aquí, no porque se cierre todo, sino porque lo esencial ya ha sido dicho. Elegimos la verdad incómoda antes que el rumor cómodo. Elegimos el cuidado antes que la exhibición. Elegimos quedarnos uno junto al otro cuando era más fácil huir. Si mañana llegan nuevas dudas, nos encontrará con palabras, con límites y con ese temblor que ahora sabemos nombrar.